Santiago, capítulo 1, versículo 13 al 16. Dice así: Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Quisiera comenzar con una ilustración. Una de las 7 maravillas del mundo es la Gran Muralla China. ¿Ha visto usted, quizás en los medios sociales o en algún video o en una revista, ha visto usted la muralla china? Es impresionante verla. ¿Sabe que esa muralla fue construida para proteger el imperio chino, protegerlos de cualquier invasión o amenaza extranjera? Para los chinos, la Gran Muralla representaba protección y seguridad. Parecía ser que la Gran Muralla China era impenetrable. Para construir esa estructura gigantesca que todavía hasta el día de hoy sigue en pie, se tomó una inmensa cantidad de dinero. La construcción de esa Gran Muralla se tomó más de 2000 años en construir. Impresionante, ¿no? Los chinos confiaban que la Gran Muralla que ellos habían construido era impenetrable y que ellos estaban seguros y protegidos. Ellos confiaban. Pero en el año 1211, los mongoles, bajo el liderazgo de Genghis Khan, los enemigos del imperio chino, lograron penetrar la Gran Muralla y lograron invadir a China. Lo interesante es que los invasores no tuvieron que romper o tumbar la Gran Muralla China. Los mongoles lograron penetrar la muralla sin tener que tumbarla o romperla o hacer ninguna apertura en ella. Ellos no tuvieron que escalar por encima de la muralla tampoco, ni siquiera. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lograron los enemigos de los chinos en ese entonces penetrar la Gran Muralla China? Bueno, fácil, a través de la tentación. Los enemigos de los chinos tentaron a los que vigilaban las murallas, tentaron a los que guardaban las puertas, los que vigilaban las puertas y las entradas. Ellos lo tentaron ofreciéndole sobornos y dinero y ofreciéndole comida. Entonces, los enemigos llevaban y le ofrecían a los vigilantes comidas y dinero para que se hicieran de la vista gorda, dejándolos pasar como Juan por su casa. Los guardias fueron tentados, abandonaron su puesto y los enemigos lograron entrar. De esa manera, los enemigos del imperio chino lograron invadir a China y lograron penetrar sus defensas. Así fue que Genghis Khan, el enemigo del imperio chino, logró penetrar las defensas del imperio. Así fue que la Gran Muralla China fue penetrada y conquistada. Como creyentes, como seguidores de Jesucristo, pertenecemos a un reino inconmovible y estamos recibiendo un reino inconmovible, como dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 28. Dice, puesto que nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Mis hermanos, somos parte de un reino inconmovible. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Dios es nuestra fortaleza y nada ni nadie nos podrá mover
cuando estamos confiados en Él y posicionados en Él. Cuando parece que vamos a desmayar, cuando parece que no podemos continuar, podemos clamar a Dios y Él nos escucha y Él nos refugia. Dios es nuestro refugio. Como dice Salmos capítulo 61, versículo 1, dice: Oh Dios, escucha mi clamor y atiende a mi oración. Versículo 2 dice: Desde los confines de la tierra te invoco, pues mi corazón desfallece. Llévame a una roca que es más alta que yo, porque tú eres mi refugio, mi torre fuerte contra el enemigo. También la palabra de Dios nos recuerda que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 37 dice: Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El versículo 38 dice: Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Versículo 39. Qué bueno es saber que a través de Jesús ya nosotros tenemos la victoria y que nada nos puede separar de su amor. Pero como creyentes no podemos ignorar las artimañas del enemigo. 2 Corintios capítulo 2 versículo 11 dice: Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones o artimañas. Quiere decir que no importa cuán fuertes nos sintamos en el Señor, cuán impenetrables creamos que somos, cada uno de nosotros corremos el peligro de ser tentados y de sucumbir a la tentación. El enemigo sabe que él no puede penetrar nuestras defensas cuando estamos posicionados en Cristo, cuando estamos confiados en Cristo. Por eso, el enemigo de nuestras almas busca tentarnos para que nosotros, al igual que los soldados que guardaban las entradas de la Gran Muralla China, abandonemos nuestro lugar en el reino y descuidemos nuestra posición como hijos de Dios. Él no nos puede tumbar, pero nos puede tentar para nosotros, pues, abandonar nuestra posición. No abandones tu posición. No abandonemos nuestra posición en Cristo. Hay que mantenerse firme. El enemigo nos tienta para que nosotros paremos de confiar en Dios y comencemos a confiar en nuestras propias fuerzas. Ninguno somos exentos de ser tentados. Eso es lo que quiero dejarles saber. Al contrario, podemos esperar ser tentados. Y si creemos que no vamos a ser tentados, nos estamos engañando. Mira lo que dice la palabra en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12 dice: Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado no caer. Pero ¿sabes qué? Yo tengo buenas noticias hoy. La palabra también dice lo siguiente, dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Esa es la buena noticia. Dios nos da la fuerza. Dios nos da a nosotros su sabiduría. Dios nos da a nosotros la salida. Amén. Él es nuestra ayuda. Qué bueno es saber que Dios nos da la salida cuando estamos siendo tentados. Entonces, en los próximos 2 domingos voy a compartir acerca de
los elementos que tenemos a nuestra disposición para poder superar las tentaciones. Dios nos da las herramientas, nos da la fuerza para poder resistir la tentación y de esa manera no caer y mantenernos firmes e íntegros. Como hijos, Dios no nos ha dejado desprovistos. Entonces, antes de hablar acerca de los recursos que tenemos y que nos ayudan a poder sobrepasar la tentación o superar la tentación, primero es importante que definamos qué es tentación. ¿Qué es tentación? La palabra original o la palabra griega para tentar es la palabra peirazo. Peirazo. Uno de los significados de peirazo es atraer. Entonces, tentación es atraer. Quisiera utilizar esta ilustración. A mí me gusta la pesca, aunque no soy un experto, pero me gusta. Los pescadores saben que para ser exitosos en la pesca necesitan utilizar las herramientas adecuadas, ¿no? Los pescadores saben que para ser exitosos en la pesca necesitan utilizar simulados, carnadas, diferentes atraídos, ¿no? Los simulados, por ejemplo, vienen en diferentes tamaños, de diferentes colores y diferentes tipos. Si uno está pescando para agarrar el pez llamado lúmina rayada, uno tiene que utilizar un simulado específico. Si uno está pescando para agarrar mojarra, pues uno utiliza gusano de mar. Hay diferentes estrategias. Hay diferentes atraídos para los diferentes peces. Para atrapar la presa, los pescadores utilizan diferentes estrategias. Ahora, la palabra dice, la palabra de Dios, que cada uno de nosotros es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, cada uno de nosotros somos tentados por diferentes atraídos o simulados. Me explico. Cada uno de nosotros somos tentados a través de nuestros deseos. A través de nuestros deseos. Santiago capítulo 1 de nuevo, versículo 13 dice que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Si me permiten entonces continuar con la ilustración, ¿cuál es la diferencia de un pez y un pescado? Cuando el pescador lanza el anzuelo en el agua junto con el simulado o la carnada, el pez es atraído por su deseo. No es hasta que el anzuelo es consumido que el pez se convierte en un pescado. Mientras el pez sigue vivo, mientras el pez sigue nadando en el mar, el pez sigue siendo pez. Pero cuando el pez se traga el anzuelo, o sea, cae bajo la tentación, el pez se convierte en pescado. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Hablando de manera figurativa, Dios no quiere que nosotros nos traguemos el anzuelo del pecado. Cada uno de nosotros somos tentados y el enemigo nos lanza, simulados, nos lanza el anzuelo del pecado para que nosotros caigamos en la trampa y podamos sucumbir a la tentación. Y cuando caemos en tentación, en prácticas pecaminosas, eso puede causar en nosotros destrucción, puede causar en nosotros muerte espiritual. Pero Dios
nos da a nosotros las herramientas para poder ser victoriosos. Quiero entonces aclarar algo. Nosotros no somos tentados por Dios. Eso es lo primero que quiero aclarar. No somos tentados por Dios. Como hemos leído en Santiago, dice que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Dios nos puede probar, Él nos prueba, pero no nos tienta. Hay una diferencia entre ser probado y ser tentados. ¿Cuál es la diferencia? En Génesis capítulo 22, por ejemplo, dice que Dios puso a prueba a Abraham. Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. Y Abraham obedeció a Dios y le entregó a su hijo. Pero Dios se lo devolvió porque Abraham pasó el examen. Abraham pasó la prueba. Y cuando Dios probó a Abraham y Abraham pasó esa prueba, Dios lo graduó. Dios lo elevó. Dios lo bendijo. Mira lo que dice Génesis capítulo 22, versículo 12. Dice, no pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Y en el versículo 16 Dios le dice a Abraham, como has hecho esto y no me has negado tu único hijo, tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor, te bendeciré en gran manera y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, por medio de tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Dios nos prueba para que podamos crecer y desarrollarnos. Las pruebas del Señor siempre son para moldear nuestro carácter. Cuando Dios nos prueba, siempre es para que podamos acercarnos más a Él. Entonces, ¿cómo sabemos si es una prueba o es una tentación? ¿Cómo podemos nosotros conocer la diferencia? La prueba de Dios no involucra pecado. La prueba de Dios no involucra pecado. Por ejemplo, si Dios te salvó, vamos a dar un ejemplo, te salvó del alcoholismo y ahora estás sobrio, pero alguien te invita a acompañarlo o acompañarla a una barra, tú puedes estar seguro que eso no es una prueba, eso es una tentación, porque Dios no va a utilizar una barra para probarte, si te salvó del alcoholismo, por ejemplo. Dios siempre cuando te prueba es para tu propio bien, no es para hacerte caer, es para promoverte, es para que puedas entonces crecer en tu llamado, para moldearte. Pero cuando el enemigo nos tienta, siempre es para alejarnos de Dios, siempre es para nuestro mal y no para nuestro bien. Esa es la diferencia. Mira lo que Pablo le dice a un joven que él está instruyendo para servir en el pastorado. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 22 dice, Pablo le dice a este joven, huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Entonces, cuando somos tentados, no somos tentados por Dios, somos tentados por el enemigo, por el diablo, y por nuestros deseos pecaminosos. O sea que el enemigo te tira el anzuelo, te tira el simulado para que puedas caer en la trampa. Dios, al contrario, Dios nos prueba para que podamos crecer.
siempre para nuestro bien. Así de que la diferencia es que la tentación no viene de Dios, viene del enemigo y siempre involucra pecado, pero la prueba de Dios siempre viene de Dios y conlleva crecimiento, acercamiento a Él para que podamos confiar. Y cuando pasamos la prueba, Dios siempre nos gradúa. Nos graduamos siempre para ir al próximo nivel. Dios, cuando nos prueba, siempre es para elevarnos, no para tumbarnos. Esa es la diferencia. Por eso dice la palabra: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cuáles son entonces los actos pecaminosos? ¿Cuáles son esos actos pecaminosos que el enemigo nos lanza, el anzuelo que el enemigo usa para que caigamos en la trampa? Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los actos pecaminosos traen muerte y traen destrucción. ¿Cuántas familias no han sido destruidas por causa de la inmoralidad sexual, por ejemplo? El adulterio, por ejemplo. Eso destruye familia. Pero ¿cuántos saben que le servimos a un Dios que perdona y que transforma? 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La buena noticia es que podemos nosotros acudir a Dios, podemos nosotros entregarnos a Jesús, arrepentirnos y Dios nos limpia de toda maldad. Y podemos nosotros ser nueva criatura en Cristo. Hay perdón en Cristo Jesús. No tenemos que cargar con la culpabilidad del pecado. Si nos arrepentimos, Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. Quiere decir que cuando el enemigo te acuse, tú puedes levantar la cabeza en alto y decir: soy nueva criatura en Cristo Jesús. Ya no tengo que cargar la culpabilidad de mi pasado. Amén. Pero es importante que entendamos que Dios nos perdona y nos limpia y nos transforma. Pero eso no quiere decir que el diablo se va a quedar sentado con las manos cruzadas. Ahora que somos hijos de Dios, ahora que hemos sido bautizados en las aguas y ahora que hemos recibido el Espíritu Santo, el enemigo no se va a quedar con las manos cruzadas. Él va a incrementar sus esfuerzos para hacernos caer y hacernos pecar. Él quiere que nos separemos de esa relación que nosotros tenemos en Cristo. Pero sabemos que, como dice la palabra, nada nos puede separar del amor del Señor si nos mantenemos con el Señor, agarrados del Señor. Y tengo buenas noticias. 1 Corintios capítulo 10 dice lo siguiente en el versículo 13. Dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Dios nos da las herramientas para poder resistir y nos da la salida. Es posible que nosotros podamos caminar en victoria. Eso es lo que quiero comunicar en esta tarde. Es posible que nosotros podamos caminar en victoria. Es posible que nosotros podamos resistir la tentación.
no seremos perfectos, pero sí le servimos a un Dios que es perfecto y nos ayuda. Entonces, la semana que viene vamos a continuar y vamos a ver cuáles son esas herramientas que tenemos a nuestra disposición para obtener victoria sobre la tentación. Que Dios le bendiga.